Hace unos años recibí una invitación a la ciudad de Antofagasta, en el norte de Chile. Cuando llegué en avión a Buenos Aires, de Buenos Aires a la ciudad capital de Santiago, me esperaron unos buenos amigos que me llevaron en automóvil hasta la ciudad de Antofagasta. El viaje nos llevó prácticamente 2 días enteros. Casi todo el viaje fue una travesía del gran desierto de Atacama. Nunca había visto un desierto igual. Por largas horas no vimos una sola hoja verde, ni cactus, solo arena y piedras. No cae lluvia allí, no hay rocío, todo es árido, seco, inhóspito. La ciudad de Antofagasta está en la costa, pero las condiciones climáticas son propias del desierto. Los dueños de las pocas casas que gozaban de un mínimo de césped habían tenido que traer tierra negra en camión desde el sur del país para poder plantar la grama. Muchos no se preocuparon de arreglar agujeros o grietas en el techo, pues cada 3 años solía llover 3 gotas. Y por lo tanto no valía la pena gastar dinero en arreglos de techos. ¿Quién no ha oído a algún cristiano mencionar que se siente en medio de un desierto espiritual? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué podemos aprender del desierto? En mi propia vida he tenido la sensación varias veces de encontrarme en lo que llamaría un desierto espiritual. Una de esas ocasiones fue nuestra primera experiencia misionera en el sur de México en el año 1957. En medio de la lucha por aprender a manejar este idioma de Cervantes y la gran dificultad de comunicar a otros lo que quería decir, había momentos cuando me sentía incapaz, torpe, incompetente y hasta estúpido. No pocos creían que yo era sordo, pues tuve que pedirles varias veces que repitan lo que me decía. Yo recuerdo, a veces la gente se me acercaba al oído pensando que no oía bien y repetía a gritos lo que quería decirme. En situaciones así es difícil sentirse ungido o guiado por el Señor, pues me hacía sentir inútil. Por más que clamaba a Dios en oración, no parecía mejorar mucho. Una vez la sensación de encontrarme en un desierto, pero otra vez que la sensación de encontrarme en un desierto fue en los primeros meses después de nuestro traslado a la ciudad de Resistencia en el norte de Argentina. Después de ver la mano de Dios obrando poderosamente entre la gente donde ministramos, el misionero que nos había invitado a colaborar con él en ese lugar se nos volvió en contra. Ni nos recibía en su casa para conversar. No estoy exagerando. Mi señora se desanimó tanto que ni quería asistir a las reuniones regulares de la iglesia. Permanecí en casa donde enseñaba historias bíblicas a nuestras 2 hijas pequeñas. Hace 2 días con mi esposa
escuchamos una entrevista en televisión de Priscilla, creo que el apellido era Shearer o algo así, hija del conocido predicador negro Tony Evans, hablando de su propia experiencia de un desierto espiritual. Dijo algo que resonó en mi ser. Digo que solo tiempo después de semejante experiencia uno puede apreciar lo positivo que se aprende en medio del desierto. Cuando Israel salió de 4 siglos de esclavitud en Egipto, tuvo que pasar por el vasto desierto de Sinaí antes de llegar a la tierra prometida. Podría haber entrado a esa tierra de promisión apenas 2 años después de su liberación de Egipto. Pero debido a su rebelión y su incredulidad, tuvo que pasar 40 años en el desierto. Era el tiempo que requería para que muriera toda la generación de adultos liberados de la esclavitud y para que surgiera una nueva generación que tomaría la tierra que Dios había prometido a Abraham. De esa experiencia de peregrinación en el desierto durante 4 décadas, los israelitas aprendieron muchas lecciones acerca del carácter y el propósito de Dios. Repito, aprendieron muchas lecciones acerca del carácter y el propósito de Dios en el desierto. El Señor que los liberó con brazo fuerte de las garras de sus amos egipcios era el mismo que los sostuvo y los protegió del tiempo hostil y de los peligros del desierto. En realidad, la personalidad del pueblo de Dios se forjó en el desierto. Los rigores de la vida en el desierto tienen el efecto de producir un pueblo sufrido, curtido, resistente y paciente. Sin alguna experiencia del desierto en la vida, solemos volvernos cómodos, indiferentes a otros y sin la disposición de exigirnos mucho. Cuando Dios condujo a su pueblo por el desierto en la antigüedad, Él tenía un soberano propósito. Quería enseñarles a confiar y depender de Él solamente. Escuchemos las palabras de Moisés en Deuteronomio 2:7, al recordar a Israel del cuidado del Señor durante esos años. Aquí dice Moisés: bien saben que el Señor, su Dios, los ha bendecido en todo lo que han emprendido y que los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Durante estos 40 años, el Señor su Dios ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. Interesante la observación de Moisés. Una de las primeras sensaciones que uno tiene al encontrarse en el desierto es la falta de recursos. La soledad le envuelve como un manto. Pero en la soledad
podemos escuchar mejor la voz de Dios. El Señor usa el desierto para afinar nuestro oído interior, a fin de que podamos percibir su gran fidelidad y su soberano propósito. Siglos después, cuando el salmista Asaf recordó el propósito benévolo de Dios en el desierto, dijo lo siguiente en Salmo 78, versículos 52 y 3. A su pueblo lo guió como a un rebaño, lo llevó por el desierto como a ovejas, infundiéndoles confianza para que no temieran, pero a sus enemigos se los tragó el mar. Hay otras cosas que podemos aprender del desierto. En Isaías 40, versículo 3, encontramos una profecía acerca de la tarea de Juan el Bautista, siglos después. Dice Isaías, una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. La voz profética surge del desierto y el camino para el Señor se prepara en el desierto. Evidentemente, el desierto tiene un significado importante en el desarrollo del plan de Dios para nuestras vidas. Allí es donde debemos preparar el camino que vamos a transitar después. Allí también por el desierto tuvo que pasar Jesús, tal como nos recuerda Mateo 4, 1 y 2. Dice allí, luego el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Yo recuerdo cómo me asombré cuando leí eso. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, escuchen esto, para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aún nuestro Señor no quedó exento de una experiencia del desierto. Y Lucas 4:14 afirma que Jesús salió victorioso de esa experiencia al decir, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Estos textos implican que Dios tiene un propósito que realizar en nosotros, que solo se efectúa en el desierto. Si solo pensamos en lo árido, lo difícil, lo inhóspito del desierto, perderemos de vista algo que Dios quiere forjar en nuestro carácter, que dará solidez y firmeza a nuestra fe y que servirá para fundamentar nuestra confianza en Dios en cualquier situación. Cuando nos encontramos en medio de una experiencia desértica, sugiero que nos preguntemos 3 cosas. Primero, ¿qué podemos aprender de esta experiencia difícil o ingrata? Repito,
¿Qué podemos aprender de esta experiencia difícil o ingrata? Segundo, ¿qué quiere Dios hacer en mi vida para hacerme más consciente de mi necesidad de Él y de su gran fidelidad? Repito de nuevo, ¿qué quiere Dios hacer en mi vida para hacerme más consciente de mi necesidad de Él y de su gran fidelidad? Y la tercera es, ¿de qué manera puedo afinar mejor mi oído para escuchar la voz de Dios? ¿De qué manera puedo afinar mejor mi oído para escuchar la voz de Dios? Amados, Dios quiere que preparemos en el desierto un camino para el Señor, que enderecemos en la estepa un sendero para nuestro Dios. No todo será fácil, pero aún lo difícil puede ser provechoso. ¿Les parece? Amén. Oremos. Gracias te damos, Señor, que tú obras en el desierto, aun cuando no estamos conscientes de esa realidad. Cuando nos sentimos solos, áridos, sin entusiasmo, tú sigues obrando en nosotros. Y luego miramos atrás y comenzamos a pensar cuántas cosas estuvieron pasando en mí entre tanto que pasé por ese desierto. Te damos gracias, Señor, que tú conviertes lo malo en el cumplimiento de tu propósito en nuestras vidas, que conviertes los tiempos secos, las ocasiones cuando no nos sentimos bienvenidos, cuando las cosas se nos vuelven en contra. Tú usas todas esas cosas para acercarnos a ti y para enseñarnos tus caminos. Queremos bendecirte de corazón y agradecerte por tu gran sabiduría y gracia y tu paciencia con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.